La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del Éxodo, de su capítulo 2, los versículos del 11 al 15, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y cuánto tú y yo necesitamos reflexionar en este pasaje y en pasajes temáticos como este, pasajes que tocan un tema fundamental en la vida de todo ser humano y sobre todo de todo creyente, porque la estrategia que usó el enemigo en el huerto del Edén y que ha seguido usando a lo largo de los años para atraernos y hacernos caer, es provocarnos para que lleguemos a pensar que podemos pecar sin consecuencia, que podemos desobedecer a Dios y que nadie se dará cuenta, que somos tan sabios, que somos estrategas tan inteligentes, que podemos elaborar nuestras prácticas de pecado y que nadie nunca llegue a enterarse. Y esa es la gran trampa, porque son muchas las veces en que nosotros somos engañados al llegar a creer que nuestros pecados no nos acarrearán las consecuencias que Dios ha establecido, que nuestros pecados permanecerán ocultos, que nadie se va a enterar. Esa fue evidentemente la trampa en la que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén. Y si eso fueron ellos dos, que no tenían la herencia del pecado y vivían en un mundo perfecto, donde el pecado no se había manifestado aún, imagínate el riesgo que corremos tú y yo en estos tiempos. Y es que es más que cierto que nadie se escapa de la vista de Dios, y más tarde o más temprano, nuestras desobediencias, nuestras transgresiones a su palabra, todas las veces que nos rebelamos contra Dios y cometemos actos que deshonran su nombre, que violentan su palabra, que entristecen su corazón, saldrán a relucir más tarde o más temprano las consecuencias. Y esos hechos saldrán a la luz y tendremos que asumir las terribles y dolorosas consecuencias de haber pecado contra Dios. El salmista supo esto muy bien, y mientras vivió intentando ocultar sus pecados, solo se entristeció, se debilitó, emocional y espiritualmente se enfermó, sus energías se drenaron. Ojalá meditaras el Salmo 32 y específicamente en los versos del 3 al 5, el salmista nos recuerda que la mejor decisión que podemos tomar es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra cuota de responsabilidad cada vez que desobedecemos a Dios, porque somos tentados en los campos, en las áreas que nos atraen
los deseos de nuestro corazón, los anhelos de nuestra mente caída. Y es por eso que el salmista llegó a concluir que mientras mantuvo en secreto sus pecados, su alma se debilitó, su espíritu se fue muriendo y esa relación personal con Dios se perdió. Pero una vez él confesó sus pecados a Dios, vio cumplida la promesa a través de ese carácter fiel y misericordioso de Dios, pues cada vez que le pedimos perdón, Él nos perdona, Él nos redime, Él nos restaura. Y a eso vino Jesús, justamente a ser ese canal a través del cual tú, yo y todo aquel que se arrepienta de sus pecados, pues reciba el perdón y la redención. Si hay algo que anhela el Padre, y los que somos padres de algún hijo lo sabemos, es ese momento en el que podamos hacernos beneficiarios de la obra de Cristo y darnos Él una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, lavarnos con la sangre de Cristo, sellarnos con su Espíritu, para que, iluminados por la luz de su maravillosa y santa palabra, nuestra nueva vida pueda ser una vida que redima la transgresión que históricamente venimos cometiendo y que nos volvamos cada vez más semejantes a Cristo. Dejemos de justificarnos, dejemos de culpar a otros, dejemos de autoengañarnos y vivir acumulando pena, acumulando carbones encendidos sobre nuestra cabeza. Es evidente que el pecado siempre traerá sufrimiento y condena, penuria, dolor, sufrimiento, y si no lo confesamos, al final desencadenará en la muerte eterna. Entonces, en arrepentimiento y fe, entreguemos nuestra vida a Dios y Él se encargará del resto. Jesús ya hizo todo lo que era necesario hacer y quiere transferirnos los beneficios de su obra cuando en arrepentimiento y fe nos entregamos a Él. Resumiendo, no nos autoengañemos, pues de Dios nadie se burla y nada está oculto a sus ojos, por lo que lo mejor que podemos hacer en este preciso momento y no postergarlo más es confesarle todos nuestros pecados y dejar que nos haga sus hijos, amándonos y redimiéndonos desde ahora y para siempre por medio de la maravillosa obra de amor ejecutada de manera perfecta por nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.